Reanudamos el Congreso con una nueva ponencia. En este caso, con la jefa de todo esto. Vamos con la presidenta de la Asociación Nacional de Comunicación No Verbal y os contaré un poquito más sobre ella. Está Nau con el coffee break, pero el talking, ¿cómo se dice? Activo. Estamos. Os contaré un poquito más sobre Sonia, aunque todos vosotros y vosotras la conocéis. Durante más de 18 años se dedicó a dirigir empresas, pero su pasión por la comunicación no verbal y su vocación por la docencia hicieron que cambiara su rumbo profesional y académico. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia, se doctoró en esta misma universidad con una tesis sobre la comunicación no verbal en las ventas, obteniendo la máxima calificación de sobresaliente cum laude, si es que tiene cara. Tiene cara de lista. Es perito judicial en comunicación no verbal y análisis de credibilidad. Dirige desde hace más de 5 años el máster en comunicación no verbal y habilidades directivas de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Y desde hace más de 10 años dirige también la Escuela de Comunicación Código No Verbal. Por sus clases han pasado miles de alumnos de España y Latinoamérica de todo tipo, profesionales de empresas de todos los sectores, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, policías, guardia civil, unidades de inteligencia del ejército, ¡madre mía!, psicólogos, abogados, docentes, detectives, ingenieros, actores, estudiantes universitarios. ¿Quién me ha tocado? Sonia. Ya. Bueno. Ole. Muy bien, de esto va su charla dentro de nada. Su labor de divulgación en medios de comunicación con secciones fijas durante años en televisión y radio, no contaremos nuestras anécdotas todavía, su compromiso con el rigor científico y su vocación por enseñar esta disciplina, sin duda, hacen de Sonia de las personas referentes en la comunicación no verbal en habla hispana. Y en su ponencia, hoy nos explicará por qué, si no lo toco, no lo compro, cómo influye el tacto en las ventas. Y yo diría que en otras cosas, pero vamos a dejarlo en ventas, ¿eh? Bueno, aquí os dejo con Sonia Jaquín. Gracias. Muchas gracias, Pepa. Yo voy a hablar efectivamente del tacto, que es un canal de comunicación no verbal muy importante, pero antes, como estamos en familia, os lo he dicho antes, me siento súper bien con vosotros. Os conozco a muchos. Voy a aprovechar y voy a hacer terapia, ¿vale? Yo cuando publiqué el libro, pues empecé a desarrollar lo que yo creía que era un hobby, acabó siendo una obsesión, que era irme por las librerías. Cada vez que pasaba por delante de una me metía a ver dónde estaba el libro, si estaba, si no estaba y dónde estaba. De mi incapacidad para salir en una foto como una persona normal, pues ya hablamos otro día. La cuestión es que el libro lo ponían en distintas secciones, ¿no? Muchos lo ponían en la sección de psicología, había algunas librerías que lo ponían en la sección de comunicación, también lo ponían en la sección de desarrollo personal. Me lo pusieron con otros códigos, porque el libro se llama Código No Verbal, con el Código Civil. En una librería me lo pusieron en la sección de Ciencias Ocultas y Esoterismo. En el Corte Inglés de aquí, de la calle Colón, que pillé un cabreo, me lo pusieron en los diccionarios. Diréis, ¿por qué? Pues no lo sé. Seguramente es porque no está tan claro qué es esto de la comunicación no verbal. Entonces cada uno, pues mira, le da la interpretación que quiere, ¿no? Así que antes de hablar del tacto, vamos a definir primero qué es esto de la comunicación no verbal. Yo me he traído varias definiciones para que elijáis aquella con la que os sintáis más a gusto. La primera es de Matsumoto. David Matsumoto es un investigador muy importante, uno de los más citados, y tengo además la suerte, no sé cómo lo hice, pero conseguí que me prologara el libro y luego conseguí que fuera profesor del máster que dirijo. O sea que, por lo que sea, pues David Matsumoto, la verdad que tengo muy buena relación con él, y él dice que es la transferencia e intercambio de mensajes en cada una de las formas que no impliquen palabras. Eso no quiere decir que cuando estamos hablando no haya comunicación no verbal. También la voz
es comunicación no verbal. Pero es una definición muy, muy interesante. Luego tenemos otra de Miles Patterson, también tengo la suerte de que sea profesor del máster que dirijo. Él es un investigador también muy, muy importante y además tiene una visión de la comunicación no verbal que a mí personalmente me gusta mucho. Y él dice, en una entrevista además que le hice para la Asociación Española de Comunicación No Verbal en 2020, la tenéis colgada en nuestra página web, www.asenove.es. Él dice que es el envío y o recepción de información a través del entorno físico, la apariencia y el comportamiento no verbal. Muy buena definición también. Tenemos otra definición de una catedrática de lingüística, fijaos cómo aquí ya cambia un poquito la perspectiva. Ana María Cestero, que además la tuvimos haciendo un webinar en Asenove, dice que son todos los signos y sistemas de signos no lingüísticos que comunican o se utilizan para comunicar. Fijaos cómo ya lo define de otra manera desde una perspectiva de la lingüística. Y bueno, ¿yo qué digo? Digo, pues que es todo aquello que comunica y no es verbal. Y chimpún, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchísimas conductas que son comunicación no verbal, como por ejemplo la ausencia. Tú esperas, por ejemplo, yo espero que hoy venga un ponente y el ponente no viene. ¿Me está comunicando algo o no comunica nada? ¡Ostras! ¡Ostras! Pues eso también es comunicación no verbal. Realmente es tremendamente amplio esto de la comunicación no verbal. Y podemos hablar de ciencia. Pues fijaos, en el 2018 se publicó un artículo en el que se hablaba de los 1000 artículos más citados de comunicación no verbal, pero hacían un estudio cuantitativo de cuántos artículos científicos hay que tengan como objeto principal la comunicación no verbal. Y ya hablaban de casi 30.500 artículos científicos en 2018. O sea que sí que podemos hablar de una disciplina científica. Pero ¿qué ocurre? Pues que realmente la comunicación no verbal bebe de muchas fuentes, bebe principalmente de la psicología, pero también hay investigaciones desde la comunicación, la retórica, la sociología, la lingüística, antropología, etología, neurociencia, la robótica y nuevas tecnologías, lo hemos visto antes con la maravillosa ponencia de Valeri, el marketing, yo hice la tesis en marketing, etcétera. O sea, realmente ayer quienes estuvisteis en el taller de nuestro querido Joe Navarro, ¿dónde está Joe Navarro? Está por ahí aún firmando. Vale, no está. Bueno, estaba, pero se ha ido. ¿Ves? ¿Qué es eso? Comunicación no verbal. Bueno, pues hablaba incluso de investigaciones desde la medicina, ¿no? Es decir, que realmente la comunicación no verbal es una ciencia de ciencias porque se nutre de muchísimas disciplinas científicas. Además, la comunicación no verbal, CNV, comunicación no verbal, es un reflejo de muchas cosas. Hemos hablado de emociones, claro que sí, es un reflejo de nuestras emociones, pero también es reflejo de nuestra personalidad. No comunica igual una persona introvertida que una persona extrovertida, una persona neurótica, una persona estable, emocional. Las actitudes, qué actitud tengo hacia algo, hacia alguien, nuestras motivaciones, qué me motiva, cuánta energía movilizo y en qué dirección. Las cogniciones, aquello que pensamos, paréntesis, eso no quiere decir que yo te mire y sepa lo que estás pensando, ¿vale? Eso solo la bruja Lola saca la bola de cristal y entonces lo adivina. Nosotros eso no lo podemos adivinar, pero sí podemos ver cuando hay un esfuerzo cognitivo, por ejemplo, o algo que está desalineado. También las intenciones comunicativas. Alguien levanta la mano para hablar, eso no es emoción ni personalidad ni nada, simplemente te está queriendo comunicar algo. Necesidades físicas, me pica la cabeza y me rasco, eso tampoco es personalidad ni nada de eso, que me pica la cabeza. Y alguna otra cosa. Como veis, la comunicación no verbal no es solo reflejo de las emociones, refleja muchísimas cosas. Y por tanto, el estudio de la comunicación no verbal nos puede ayudar a entender mejor a las demás personas. Hay distintas clasificaciones de las diferentes dimensiones de la comunicación no verbal. Desde la más clásica, donde tenemos aquí pues, la kinésica, la paralingüística, proxémica, cronémica, sistema diacrítico. Bueno, es una clasificación pues, que podemos decir que es la más clásica. Tenemos alguna otra un poquito más novedosa. No sé hasta qué punto
útil para los analistas, en alguna ocasión sí que puede ser interesante, pero bueno, también tenemos otra clasificación en la que nos hablan de señales no verbales espontáneas, pseudoespontáneas o simbólicas. Pero yo me voy a quedar con esta, que es una clasificación que yo utilicé en mi libro y que es de Matsumoto. Él dice que la comunicación no verbal tiene 4 dimensiones, 4 grandes patas. La primera es el contexto, el entorno. ¿En qué contexto se está produciendo una determinada acción? No es lo mismo ver a una pareja dándose un beso en la puerta de un restaurante que verles dándose un beso en medio de una reunión de trabajo. La conducta es exactamente la misma, pero mi interpretación, como ha cambiado el entorno, va a ser diferente. Además, el entorno condiciona mis expectativas y condiciona también mi propia conducta. No nos comportamos igual en un McDonald's que en un restaurante de 3 estrellas Michelin. Alguien estará pensando, yo sí, porque yo soy muy natural. ¿Te vistes igual? No. Pues ya está, ya estás cambiando la conducta. La segunda pata es la de la apariencia y las características físicas. ¿Cómo es una persona? ¿Qué rasgos físicos tiene una persona? Como es su cara, sus ojos, su pelo, si es alta, baja, gruesa, fina, cómo va vestida, qué tipo de ropa lleva, qué tipo de complementos, si lleva o no lleva, teléfono, etc. La tercera son las huellas de comportamiento, esto es un término de David Matsumoto, o rastros de conducta. Fijaos, es todo aquello que habla de mí, aunque yo no esté presente en ese momento. ¿De qué hablamos aquí? ¿Qué puede ser eso? Es toda la información que yo voy dejando a mi paso. Por ejemplo, cómo es mi habitación, cómo es mi coche, cómo es mi despacho. Vámonos al entorno virtual. ¿Cómo son mis redes sociales? ¿Qué tipo de información cuelgo? ¿Qué fotos cuelgo? ¿Qué comentarios hago? ¿Vale? Todo eso nos da información principalmente acerca de cómo somos, qué rasgos de personalidad tenemos. Y se están haciendo cada vez más investigaciones en el entorno virtual para detectar cómo es una persona en función del tipo de publicaciones que hacen redes sociales. ¿Y esto para qué? Diréis. Para que los de recursos humanos se ahorren tiempo haciendo entrevistas, porque pueden ir haciendo un primer filtro a través de la información que colgamos en redes sociales. Moraleja, cuidado. Cuidado con lo que ponéis, ¿vale? Porque está hablando de vosotros. Y por último, la cuarta pata es la del comportamiento no verbal. Aquí tenemos los diferentes canales de comportamiento no verbal, algunos muy conocidos, como por ejemplo, uno. ¿Qué? Bueno, ese me lo iba a dejar para el final, ¿vale? Un canal de comportamiento no verbal. Oculésica, comportamiento de los ojos. La apariencia la hemos dicho allí, o sea, la sacaríamos del comportamiento no verbal. Podría ser. ¿Oído qué es? El paralenguaje, muy bien, el paralenguaje. ¿Qué más? Las distancias, es decir, la proxémica, cómo me muevo en un espacio dado y qué distancias guardo con la gente, o dónde me ubico, por ejemplo, en una mesa. ¿Qué más? Los gestos que hacemos, la postura que adoptamos, la orientación corporal, la forma de caminar, la cronémica que hoy me tiene amargada, la cronémica, la gestión, el concepto y la gestión que hacemos del tiempo. Sabéis que les he dado muchísimo, los tengo aquí, a varios de ellos, a algunos no los ubico, pero tengo aquí a los ponentes. ¿Sabéis la turra que les he dado? No os paséis del tiempo, no os paséis del tiempo, no os paséis del tiempo. Estoy agobiadísima porque yo tengo tendencia a pasarme del tiempo, entonces me van a matar, como me pase yo del tiempo me voy a matar. Bueno, pues eso, la cronémica, el olor, después tendremos una maravillosa, mira, está allí, una maravillosa ponencia de José Ramón Alonso. Estoy nerviosa porque yo soy su telonera,
porque yo en realidad soy súper fan de José Ramón Alonso. He leído, pues yo creo que todos no, pero porque tiene como 50 libros, pero he leído muchos de sus libros. Si no habéis leído ninguno, os lo recomiendo. Pasad por el stand de los libros de Asenove. Y bueno, él va a hablar del olor, ¿no? Y yo hoy me voy a quedar con un canal dentro de ese comportamiento no verbal, que es el canal del tacto. Bueno, más bien del tacto a otra persona. Decía Thayer que nada acerca más que el tacto. Nada. Quiero que penséis en situaciones personales. Nada acerca más que el tacto. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de tacto o áptica? Áptica, una palabra griega que significa relativo al tacto o a tocar. Pues se refiere a dos cosas. Se refiere al sentido sensorial, por el cual recibimos información a través de la piel. Esa información puede ser táctil, puede ser térmica o propioceptiva. Y se refiere también al canal comunicativo, por el cual recibimos y enviamos comunicación o información a los demás. Bien, el tacto se puede hacer con objetos, tocar objetos, de eso vamos a hablar hoy, porque luego hablaré un poco del tacto en las ventas. Y se puede hacer también con personas, tocar a otras personas. Estudiamos las dos cosas. Dicen Josephine Lee y Laura Guerrero que el tacto seguramente es la forma más poderosa de comunicación no verbal. La forma más poderosa de comunicación no verbal. Y sin embargo, cuando alguien se ha puesto a contar y a comparar cuántas investigaciones se hacen sobre tacto, se han dado cuenta que respecto a las que están relacionadas con la vista, las de la vista son 13 veces superiores. Hay 13 veces más investigaciones sobre algo relacionado con la vista que sobre el tacto. Y al menos 3 veces más investigaciones sobre canal auditivo que sobre tacto. ¿Qué nos dice esto? Que el tacto es el hermano pobre de los canales de comunicación no verbal. Y sin embargo, es uno de los más importantes, o quizá el más importante. De hecho, según Tiffany Field, es nuestro sentido más social. Porque el resto de sentidos sensoriales se pueden hacer a solas, pero el tacto no. El tacto necesariamente implica a otra persona, cuando hablamos de tacto social, no con objetos. Bueno, pues Tiffany Field, esta investigadora es muy importante dentro del tacto, ha hecho muchísimas investigaciones sobre el canal del tacto, y publicó en 2019 un artículo de revisión en el que hablaba de 3 tipos de tacto interpersonal, entre personas. Aquí hablaba del tacto CT. El tacto CT se estudia en condiciones de laboratorio y sirve para entender cómo funciona el órgano sensorial del tacto, de la piel, y consiste en hacer ligeras caricias que activan los nervios aferentes C-táctiles, por eso es tacto CT. También hablaba del masaje terapéutico. El masaje terapéutico, si el tacto CT es la forma más ligera de hacer tacto, porque implica caricias muy suaves, el masaje terapéutico es la forma más profunda de hacer tacto, porque implica una presión mucho más fuerte. Y el tacto social es la tercera forma de tacto interpersonal que ella mencionaba, pues es todo lo demás. O sea, muchísimas cosas que es básicamente de lo que os voy a hablar yo. Pero fijaos que en ese mismo artículo ella decía, es que el tacto social, la mayoría de investigaciones sobre tacto social se hacen en Estados Unidos. La mayoría de investigaciones sobre tacto CT se hacen en Reino Unido y en Suecia. Y la mayoría de investigaciones sobre masaje terapéutico se hacen en Asia. ¿Qué quiere esto decir? Que son todos países o zonas donde se tocan mucho o poco. Poco. ¿Vale? Y luego se extrapola a lo que hacemos aquí. Es decir, que la información que tenemos, sobre todo, es de países de bajo contacto. Porque el tacto que hacemos entre personas está muy, muy influido por la cultura. ¿Qué es el tacto social? ¿Cómo lo podemos definir?
el tacto social, ese tercer tipo de tacto que os decía que definió Tiffany Field, es el que se produce, al menos entre dos personas, con fines sociales, es decir, para crear un determinado vínculo social. No tiene fines terapéuticos, como es el caso del masaje terapéutico, y que sirve para curar o aliviar el dolor, y no necesariamente implica una intimidad, como es el caso del tacto CT. Este tipo de tacto se hace tanto a nivel personal como a nivel social, como a nivel profesional. Y dentro de este tacto social, uno de los investigadores, o de los primeros investigadores, y además muy importante y muy citado, es Harry. ¿Harry Styles? No, Harry Harlow. Harry Harlow hizo una serie de investigaciones en los años 50, de dudosa ética a día de hoy, es decir, que hoy nos quedarían ahí como muy crueles, y de hecho lo eran, y de hecho fue el germen del movimiento animalista en las investigaciones científicas. Porque él lo que hacía era secuestrar a bebés de macaco recién nacidos y los utilizaba para sus experimentos, algunos de ellos que no os he traído hoy porque me parecían demasiado heavies, muy crueles. La cuestión es que les fabricó dos madres. En algunos de esos experimentos, él les fabricó dos madres. Una madre era de hierro y tenía aquí una tetina con leche para nutrir al bebé. Y la otra madre era de tela y en casi todos los experimentos no tenía tetina, no nutría al bebé. Y entonces se dedicó a observar qué hacían los bebés de macaco. Bien, vamos a verlo, de hecho. Vale, sí. Fijaos, este es Harry Harlow, y está soltando a un bebé de macaco. ¿Y dónde va el bebé de macaco? Pues lo primero, a la leche, lo primero. Y en cuanto puede, se va, ¿a dónde? Se va a la que él considera su verdadera mamá, a la mamá tetela. Y ahí es donde se acuna. Esa es su mamá, la otra solo le da de mamar. Fijaos, esto forma parte de la investigación de Harlow. Los bebés que habían sido amamantados por la madre de tela, es decir, que la propia madre de tela ya tenía esa tetina y les daba de mamar, pues esta es la cantidad de horas que pasaban con ella. Bueno, pues estaban todo el día con ella y nada con la otra, ni se acercaban a la otra. Pero ¿y qué ocurría con aquellos que habían sido amamantados por la madre de hierro? Fijaos, esta es la cantidad de horas que pasaban con la madre de tela y esta es la cantidad de horas que pasaban con la madre de hierro. Es decir, se iban, mamaban y se iban con la de tela. Estos resultados los publicó en un artículo muy conocido y muy citado, que es La naturaleza del amor. Además, hablaba del amor, y en aquella época pues, era llamativo porque se hablaba siempre de apego. Y a lo tonto, y ahora veréis por qué digo a lo tonto, demostró la importancia del tacto afectivo, del tacto que genera esa sensación de confort. ¿Y por qué digo a lo tonto? Pues porque él en realidad estaba investigando sobre el vínculo materno-filial. No estaba investigando sobre tacto, pero se dio cuenta de esa diferencia que había cuando los bebés de macaco recibían ese tacto cariñoso por parte de esa madre de tela. Bueno, pues este fue el germen, digamos, del estudio de ese tacto social afectivo. Y esta historia la recoge Ashley Montagu. No sé si se pronuncia así. ¿Está bien? Bueno, yo digo Montagu, con acento en la U. Bueno, igual es otra cosa. Bueno, total. Ashley Montagu publica un libro en 1971, se ha reeditado 28.000 veces en 200.000 idiomas, una maravilla de libro que no engaña con el título, El tacto, ¿vale? O sea, queda claro de lo que va a hablar. Este libro es el culpable de que yo me haya dedicado a investigar sobre el tacto, porque lo descubrí. Y cuando lo descubrí, me abrió un mundo que en ese momento yo no era consciente
de la importancia que tenía el tacto para las personas. Y sin embargo, Ashley Montagu, por activa y por pasiva, con muchísimos ejemplos, nos demuestra la importancia que el tacto tiene para las personas. Él dice que la comunicación que transmitimos con el tacto constituye el medio más poderoso de establecer relaciones humanas. Sabemos incluso que las personas que van a terapia de pareja han dejado de tocarse, no hacen tacto afectivo, no se abrazan, no se besan, no se hacen caricias. El tacto es fundamental para las relaciones humanas. Pero claro, ¿el tacto qué tacto? ¿Qué tacto? El tacto depende de distintos parámetros, no podemos hablar de tacto en general. Hay distintas formas de tocar, por ejemplo. ¿Qué forma adopta ese tacto? ¿Es un abrazo, una caricia, un beso, una presión, una aprehensión, un pellizco, un bofetón, un puñetazo? Todo eso es tacto. Y claro, en función de la forma que adopta, pues así lo vamos a interpretar, ¿no? Digo yo, ¿sí o no? ¿Es lo mismo una caricia que un puñetazo? No. También depende de la duración. No es lo mismo que yo te haga así, una pequeña caricia así, te sobo, ¿vale? Una pequeña caricia, aunque es de cultura de bajo contacto, pero lleva ya aquí mucho tiempo. No es lo mismo que te haga así un poquito, que esté 2 horas ahí, ¿vale? Evidentemente la interpretación que va a hacer la persona receptora del tacto va a ser diferente. También depende de la zona tocada. Hombre, es que hay zonas y zonas, ¿no? Como tenía miedo de pasarme del tiempo, no os he traído una foto, y ahora voy a estar 2 horas explicándola, ¿vale? Que la podía haber puesto perfectamente, de Joe Biden, cogiendo aquí, por justo donde acaba la espalda, a la reina Leticia. O sea, ya no hablo de protocolo, que eso es otro tema. Hablo de que la parte baja de la espalda, queridos amigos, se deja para personas muy concretas, ¿vale? No se puede tocar la parte baja de la espalda. Y fijaos, tampoco la cara. La cara es muy pública, es decir, es lo primero que vemos de la gente, es lo que siempre está visible, y sin embargo es una zona muy íntima. ¿Tú a quién dejas que te toque la cara, que te acaricie la cara? A muy poca gente. Depende también de quién inicia. ¿Quién es la persona que toma la decisión, la iniciativa de hacer ese tacto? También la interpretación va a cambiar. Y de si hay o no reciprocidad. A priori podemos pensar que si yo te toco, evidentemente tú me estás tocando a mí. O sea, podemos pensar, bueno, es que siempre es recíproco. Hablamos de reciprocidad en la iniciativa del tacto. Es decir, que yo, por ejemplo, te pongo la mano sobre el hombro, lo siento, Lucy, te pongo la mano sobre el hombro y tú, a tu vez, también me pones la mano a mí. Esta reciprocidad puede ser simultánea, es decir, que lo hacemos justo a la vez, o bien puede ser consecutiva. Yo hago esto y tú me devuelves lo otro. También vale para los puñetazos, o sea, es lo mismo. También depende pues, de otras variables que son, digamos, como muy cuantitativas, que puede ser la velocidad, la intensidad, también la extensión en el cuerpo. No es lo mismo una pequeña caricia así que estar haciendo esto, ¿vale? La interpretación también va a ser diferente. ¿Os dais cuenta cuántas variables hay y que quizá están en el origen de que muchas veces malinterpretamos? Justamente el canal del tacto es uno de los que más nos cuesta interpretar bien, o por lo menos darle un sentido de forma consciente a ese tacto que hemos recibido, ¿no? Hay otros determinantes que ya no tienen que ver con cuestiones intrínsecas del tacto, sino que tienen que ver con determinantes externos al propio tacto, como por ejemplo el contexto físico, la cultura o el grupo social. El ejemplo que tenéis ahí, ¿vale? ¿Qué es? ¿Que están ahí, que son súper cariñosos, o que simplemente es su forma de saludar en esa cultura? Bien, pues la cultura manda, y en el tacto es súper importante. También el contexto temporal, que hemos vivido hace 5 años. Y ahí el tacto, ¿qué? Nada. El tacto en la pandemia, nada, ¿no? ¿No se ha visto afectado o sí? Hombre, es que había una deprivación absoluta del tacto social fuera del hogar. Con los no convivientes no se podía, no nos podíamos tocar, ¿no? Entonces el contexto temporal también es muy importante. De hecho, ¿qué ha pasado después de la pandemia?
pues luego os cuento algo. La relación interpersonal. No es lo mismo una persona de la calle que no la conoces de nada, abrazos gratis. No sé, es que a ver si me vas a robar mientras te doy el abrazo. Que una persona que es tu pareja o tu hijo. Evidentemente la relación que tienes con esa persona pues manda. La edad también es un determinante. Se ha hecho sobre todo investigaciones con niños y con bebés. Es de lo que más hay, con niños y con bebés. Y sabemos que el tacto en niños y en bebés, el tacto afectivo, besos, abrazos, caricias, mimos, lo que entendemos todos por mimos, no es que sea importante, es que es fundamental para la supervivencia de los bebés. Pero en cualquier caso la edad también es importante, es un determinante. El género es lo mismo que, no sé, que le dé un abrazo a un hombre que a una mujer, que le dé 2 besos, sobre todo en contextos profesionales, me lo preguntan muchas veces en las formaciones, ¿no? Cuando es un contexto profesional, es que no sé si le tengo que dar 2 besos o le tengo que dar la mano. ¿Por qué tienes esa duda? Pues porque hay una relación intergénero. Cuando es el mismo género no suele haber esa duda. La personalidad. Y aquí os diré luego una cosa que encontré en mi investigación. La personalidad a priori, y por eso digo a priori, es un determinante. Sabemos que lo que nos decían las investigaciones, como veis hablo en pasado porque os voy a contar una cosa, es que la extroversión es el rasgo de personalidad que mejor predice cómo de confortables estamos con el tacto. ¿Vale? Personas más extrovertidas les gusta más hacer ese tacto social que a las personas introvertidas. Y luego os hablo de España, ¿vale? Lo que he encontrado aquí en España. Y, por supuesto, otras señales no verbales. ¿Qué estoy haciendo mientras hago ese abrazo o ese apretón de manos, por ejemplo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Te estoy poniendo ahí cara de lunes? ¿Te estoy hablando bien? Por ejemplo, mi voz suena bien, suena con alegría, como decía Valeri. Es decir, ¿qué está pasando mientras yo te hago ese tacto? ¿Qué apariencia tengo? Porque la apariencia es una de las cosas que más he investigado para asociarlo con el tacto, con la interpretación que hacemos del tacto. Y básicamente lo que vienen a decir las investigaciones es que nos gusta más que nos toquen, ¿quién? ¿Los guapos o los feos? ¿Los que nos parecen guapos o feos? Pues los que nos parecen más atractivos. Pues, bueno, eso es lo que han encontrado, ¿vale? Funciones del tacto. Hay distintas clasificaciones, tenemos una de las primeras, del año 83, que lo que hace es clasificar en función de la intimidad. ¿Cuánta intimidad implica ese tacto, ¿no? Hay otra clasificación que no se ve, ha quedado horrible porque quería limitar las diapositivas y me ha quedado fatal, que lo que hace es clasificar 4... Ay, gracias, Pere. Muchísimas gracias. Lo que hace es clasificar un tacto que consideran que es el que está muy claro, le llaman funciones claras del tacto, y luego pues otros, así el híbrido, el no sé qué, el accidental, tal y cual. Y tenemos una de 2024, que es muy interesante, la verdad, porque añade cosas que de normal no se suelen estudiar en el tacto, que son las conductas de ingesta o la detección de peligros, y luego habla ya de lo que es la comunicación social. ¿Vale? Y aquí habla también, pues bueno, funciones reproductivas, de estatus, cómo marcar el estatus a través del tacto y la comunicación afectiva. Bueno, pues es muy interesante. Pero yo me voy a quedar con la clasificación que hace Judy Burgun y colegas en 2022. Y ella nos dice que tenemos distintos tipos de tacto. Uno es el instrumental, que es el necesario para hacer una tarea. Mi peluquera, cuando me hace las uñas, estamos todo el rato haciendo manitas, pero no por nada, sino porque me está haciendo las uñas. Eso es un tacto instrumental o funcional. El socialmente educado, que es el que hacemos siguiendo unas determinadas normas sociales y pues es el más habitual en contextos de saludo y despedida. ¿Vale? Por ejemplo, cómo nos saludamos en un sitio o en otro, un apretón de manos, un beso, un abrazo, lo que sea. El afectivo, que es el que nos permite mostrar calidez, cariño hacia una persona. El reconfortante, fundamental, importantísimo. Nada reconforta más que una persona que te pone en un momento dado, en un momento de bajón, te pone la mano en el hombro, en el brazo, te da un abrazo.
El apreciativo o congratulador es el que hacemos cuando queremos mostrar nuestro orgullo o felicitar a alguien por un logro que ha conseguido. El sexual, leedlo, está mi hija por ahí, ¿vale? Es menor de edad. Ya está, situaciones románticas, no sé qué. El juguetón. El juguetón es el que sirve pues, para aligerar situaciones, ¿vale? El que hacemos muchas veces, pues que te doy un empujón porque estamos bromeando, lo que sea, o en un momento dado te hago así, pues te cojo así, te estrujo, yo qué sé, ese tipo de cosas que lo que hacen es jugar con la otra persona. Y quedaos con este, el tacto de control, aunque suena muy feo porque es una palabra ahí que queda un poquito dura, es el que busca dirigir o condicionar la conducta, el estado de ánimo o la conformidad de la otra persona. Quedaos con esto porque luego lo retomo. Y también es el que trata de captar la atención de alguien hacia algo o hacia otra persona. Tenemos el de afecto negativo o agresivo, el que se da en situaciones de conflicto, que sirven para separarme o bien para hacerle daño a otra persona o para responder. Y el híbrido, que se produce en muchísimas situaciones, es el que combina. ¿Vale? Por ejemplo, cuando yo era pequeña y mi madre sospechaba que tenía fiebre, pues me ponía, en lugar de ponerme la mano, me ponía los labios y me daba un beso. Ese sería un tacto híbrido, ¿vale? Donde está combinando esa función, esa parte funcional del tacto con la parte afectiva. Bien, ¿y qué sabemos del tacto social que podemos decir positivo? Por ejemplo, os he traído algunos ejemplos que corresponden a distintas investigaciones. Sabemos que reduce la sensación de soledad, mucho más que cualquier cosa. Las videollamadas están muy bien, pero un tacto social afectivo, que puede ser un abrazo, que puede ser poner la mano en el hombro, eso no hay videollamada que te lo iguale. También sabemos que es central en el estudio de la emoción, porque lo que hace es comunicar el tono hedónico, es decir, los que estabais ayer en el taller de Joe Navarro, si es positivo o negativo, eso es el tono hedónico. Está relacionado además con la liberación de hormonas como la oxitocina, las endorfinas, la dopamina, todas tendentes a hacernos sentir un bienestar, un placer. Y también sabemos que en bebés y niños, como os decía antes, es fundamental para su desarrollo cognitivo, emocional y motor. No me quiero detener, pero hay muchísimas investigaciones que demuestran que en bebés de menos de 3 años es que si no reciben ese tacto afectivo, es que se pueden morir. Así de claro os lo digo. Fijaos si es importante, no es que sea importante, es que es absolutamente necesario para la vida. Recordad, somos seres sociales. Bueno, tenéis de hecho en la revista que tenéis todos, nuestra maravillosa revista de ASENOVE, tenéis un artículo en el que hablo un poco de este tema. Y menciono también, este es Ashley Montagu también, menciono un poco pues, algunas historias que están relacionadas con ese tacto en niños. Bien, vamos al turrón. ¿Podemos vender más a través del tacto? ¿Qué creéis? Claro, porque si no, no lo pongo. Si es que no, pues no lo pongo y ya está. Dicen estos investigadores que no solo es esencial asegurar un buen resultado del servicio, es decir, atender, ser competentes en un servicio, sino que también es importante prestar atención a gestos y pequeños comportamientos, a pequeños detalles. De eso estamos hablando hoy, de esos pequeños detalles. Fijaos que la satisfacción del cliente con el vendedor o proveedor de servicio está directamente ligada con la satisfacción que va a tener con el servicio en general y con la empresa. Y además va a tener una mayor lealtad, a mayor satisfacción del cliente con el vendedor, más lealtad con la empresa y con el propio vendedor. Fijaos si es importante que tengamos un cliente satisfecho. Bien, pues ese tacto, como os he dicho antes, se puede hacer con objetos, y ahora ya lo llevo al ámbito de las ventas, o se puede hacer con personas, ¿verdad? Lo hemos visto antes. Bien, ¿qué sabemos del tacto con objetos en las ventas, en los encuentros de servicio? Bueno, pues sabemos que, por ejemplo, las claves hápticas, es decir, la información
relacionada con el tacto que yo obtengo del entorno, de elementos accesorios, que implica peso, que es pesado, respecto a esas claves que son livianas, ¿vale?, que no pesan, sino que son livianas, hacen que percibamos al vendedor, os estoy hablando de tacto en el entorno, ¿vale?, con objetos, de cómo es las carpetas que te dan, de cómo son los distintos elementos que hay cuando yo entro en una tienda, por ejemplo. Pues hacen que percibamos al vendedor como más competente. Y ahí el vendedor no ha hecho nada aún. Solamente son claves relacionadas con el entorno en el que se produce ese encuentro de servicio. Sabemos además que las claves ápticas, es decir, la información áptica que implica suavidad respecto a la que implica un tacto más rugoso, más rudo, nos hacen percibir al vendedor como más cálido. Y el vendedor aún no ha hecho nada. También sabemos que la deprivación del tacto, es decir, que no me dejen tocar un producto, hace que disminuya mi confianza en el producto. Y esto quizá está en el origen, o es uno de los motivos, por los que es necesario un modelo multicanal. Es decir, ¿por qué no cierra Zara sus tiendas? Pues no las cierra porque yo necesito ir y tocar la tela. Me he mirado en internet lo que me gusta, pero yo quiero ir y ver si la tela me gusta, si tiene buena caída. Todo eso es áptica. ¿Sí? Hay una escala muy, muy interesante que es Need for Touch. Need for Touch lo que hace es medir qué necesidad tengo yo de hacer lo que llamamos tacto autotélico, es decir, tocar por el mero placer de tocar cosas. ¿Vale? Entonces, esa escala lo que nos dice es que hay personas que necesitan tocar las cosas y muchas veces vas a una tienda y oyes a alguien que dice, o tú mismo, dices, a ver, mientras extiendes tu mano hacia el producto. No es a ver, es a tocar. Hay gente que necesita tocar. Y además sabemos que esta escala correlaciona con otra que se llama Need for Interpersonal Touch. Necesidad de tacto interpersonal. La gente que necesita tocar el producto por el mero placer de tocarlo, sin mayor necesidad que esa, la de tocarlo, también le gusta más enviar y recibir tacto de otras personas. ¿Sí? Están relacionados. Bien, implicaciones prácticas. Dale siempre al cliente algo que se pueda llevar y tocar, por supuesto. Lo que sea, aunque vendas servicios, dale siempre algo. Y además, fíjate en el tacto, no solamente de tus productos, sino también de tu material de merchandising, lo que le des, lo que sea que le vayas a dar a tu cliente. Intentad que sea suave y si queréis vender cosas de precio, que sea pesado. ¿Vale? ¿Por qué la caja del iPhone, que por eso os pongo esa foto, pesa tanto y es tan suave? ¿Por qué? Evitad muebles en vuestra oficina o en vuestra tienda que tengan aspecto o que sean ásperos. ¿Vale? Evitadlo. Y cuando llevéis, por ejemplo, una carpeta, intentad que sea pesada, que se perciba como pesada. Dadle más peso a vuestra autoridad. Eso no y esto sí. ¿Lo habéis visto? Esto no y esto sí. Cuando vayáis a ver a un cliente, por ejemplo, es que solo tengo que llevar... Hoy hay muchos inmobiliarios. ¿Quién es inmobiliario? Hostia. Vale. Es que solo tengo que llevar la hoja de firmas para que me firme la visita. Ya, pues llévate el maletín, ¿vale? Con una hoja dentro, ¿sí? Bien, ahora hablando de ese tacto, os he dicho, puede ser con objetos o con personas. Hablando del tacto con personas, vamos a hablar del tacto social de conformidad y el tacto social persuasivo. Ambos pertenecen a ese tacto que os he dicho de control, donde buscamos dirigir la conducta o las actitudes de una persona. El tacto social de conformidad lo que hace es medir cómo cambia la conducta de la persona, del cliente al que se toca. Tocamos al cliente y ¿qué hace el cliente? Pues hay distintas investigaciones. La original, la que se considera la primera,
investigación sobre tacto social de conformidad es una que se hizo en el 77, en donde se pedía que le devolvieran unas monedas que se habían dejado en la cabina, ¿vale? Y entonces la gente que era tocada tenía más tendencia a devolver ese dinero. Y como esas ha habido después otras, una de ellas muy importante, porque se llamó el Midas Touch, y se ha replicado de hecho en 2020 y con los mismos resultados. Era la propina que dejaban al camarero que tocaba. Cuando el camarero, al dejar la nota, tocaba al cliente, el cliente dejaba más propina. Cambiaba la conducta. También provoca una mayor adherencia al tratamiento. Cuando el médico toca a su paciente mientras le pide que se tome la medicación, el paciente tiene más tendencia a hacerle caso y a tomarse lo que se tiene que tomar. Incluso un conductor de autobús que es tocado por un cliente que sube, en este caso solamente funcionó con mujeres, les deja pasar aunque no tengan todo el dinero para el ticket del autobús, cuando es tocado. El tiempo de establecimiento. Hornick hizo una serie de investigaciones y se dio cuenta que cuando el investigador, mientras le enseñaba un catálogo y tal, le tocaba al cliente, mejora la evaluación de los auxiliares de vuelo. Cuando tocan a los pasajeros, mejora la evaluación del vendedor por parte del cliente, y de estas hay bastantes investigaciones, os he puesto algunas. Estoy acelerando porque ya me han hecho así, de va, acaba ya. ¡Ay, qué nervios, por Dios! No me matéis, si me pasa un poco. Bueno, ¿y en España qué pasa? Pues en España, hasta hace nada no había ninguna investigación, lo que os he dicho antes. A pesar de ser un país de bajo o de alto contacto, de altísimo contacto, nos tocamos mucho, entended bien esto que acabo de decir, pues no había investigaciones que nos dijeran qué pasaba aquí, y teníamos que extrapolar, o seguimos extrapolando las investigaciones que nos vienen de países de bajo contacto. Bueno, pues yo estuve haciendo una serie de estudios que, como veis, abarcaron desde el año 2018 hasta el 2023, los datos son desde 2018 a 2023, ¿y qué pasó entre 2018 y 2022? La pandemia. Y eso me permitió, pues, ver qué pasaba cuando, bueno, después de esa pandemia, cómo ha cambiado la percepción que los clientes tienen del vendedor al ser tocados ligeramente o bien en el hombro o bien en el antebrazo, una ligera presión. Algunas conclusiones, hay más, pero algunas conclusiones de mis estudios. Pues la primera es el tema de la personalidad. ¿Os acordáis que os he dicho antes? A priori se entiende que las personas más extrovertidas son las que les gusta más tocar y que les toquen, ¿sí? Bueno, pues yo ¿qué he encontrado? Pues que la extroversión no influye, la extroversión del cliente no influye, aquí en España, con una muestra española, en la percepción que tiene del vendedor cuando es tocado por este. Es decir, aquí en España, cultura de alto contacto, pesa más la cultura que la personalidad. Y esto para mí es de lo más importante porque contradice aquello que veíamos en otras investigaciones. Sin embargo, sí influye el confort que sentimos con el tacto interpersonal, que es una escala que se utiliza también, pero esto es muy, muy lógico. O sea, la gente que puntúa más alto en esa escala, pues le gusta más que le toquen. Ya está, esto lo teníamos clarísimo. ¿Y qué hay del sexo? Sexo, género, ¿vale? Pero en mi investigación era sexo, por lo que sea. El sexo del vendedor no influye en la percepción de los clientes al ser tocados. Da igual que me toque un hombre, un vendedor hombre, que una vendedora mujer. No cambio. Y esto es muy interesante, porque siempre, en todas las formaciones que hago para empresa, para equipos comerciales, tienen un poco esa cosa, ¿no? Esa duda de, jolín, es que yo no sé, porque claro, si es una mujer, si es un hombre, el género del vendedor no influye en esa percepción. Sí influye el del comprador. Los hombres, atentos a lo que voy a decir ahora, reciben mejor el tacto de un vendedor que las mujeres. ¿Será porque están menos acostumbrados a recibir ese tacto positivo? Y entonces les hace como más sensación. ¿Tendrá que ver eso? Pues quizá. ¿Y qué hay de la pandemia? ¿Ha habido efecto pandemia o no? En esa percepción de... Vale, yo os digo lo que yo he encontrado. Sí que hay un efecto y se sigue percibiendo
al vendedor, ahí no hay efecto, se sigue percibiendo al vendedor como más cálido. Cuando toca al cliente, el vendedor antes y después de la pandemia se percibe más cálido. Creemos que es más cálido un vendedor que nos toca que uno que no nos toca. Hablo que nos toca en general, no, leve presión en el brazo o en el hombro. Pero, y este es el efecto pandemia, ha dejado de percibirse como más competente aquel vendedor que nos hace ese pequeño toque. Antes de la pandemia creíamos que era más competente al tocarnos y después de la pandemia ya no lo vemos así. Nos parece menos competente. Ese es el efecto pandemia. Si me preguntáis, que no me habéis preguntado, pero es retórico, si me preguntáis qué creo yo que va a pasar dentro de unos años, pues seguramente con el tiempo volverá, porque el tacto es algo que tenemos muy, muy interiorizado. Y España es un país de muy alto contacto. Lo que pasa es que mis datos son de 2022 y 2023. La pandemia ha pasado, efectivamente, pero aún está ahí, aún está ahí. Ha dejado un poquito. Y seguramente tiene que ver también con la teoría de la violación de las expectativas. Yo ahora no, cuando yo tomé los datos en 2022-2023, ¿esperaba que el vendedor me tocara? Pues a lo mejor ya no, porque me había desacostumbrado. Entonces, cuando me hace ese leve toque, yo lo sigo percibiendo como más cálido, porque nos sigue gustando que nos hagan ese contacto físico, pero como no me lo espero a nivel profesional, pues me genera un poco esa disonancia, ¿no? Y en ese sentido, pues he dejado de percibirlo como más competente. Queridos amigos, vivimos a través del tacto. Sentimos, fijaos qué frases más guays, ¿eh? Sentimos a través del tacto y compramos a través del tacto. Algunas conclusiones, porque hoy hay por aquí muchos gerentes de empresa. La comunicación no verbal es un motor o un freno a las ventas. Por tanto, hay que formar a nuestros equipos en comunicación no verbal. Y no hace falta que formemos de forma diferente a hombres y mujeres, a vendedores hombres y mujeres, porque lo que nos ha demostrado esta investigación es que, siendo el tacto un canal tan íntimo, que implica incluso un contacto físico, el cliente no lo percibe de forma diferente. Por tanto, otros canales no verbales que son como menos íntimos, como por ejemplo la mirada, etcétera, pues ya es como que da igual que sea un hombre o una mujer. Y también os digo que poder tener contacto personal con un empleado nos genera reacciones más positivas y va a tender a convertirse en un servicio de lujo. No lo he dicho yo, lo dicen otros autores, y esto implica que tenemos que invertir en nuestros equipos de ventas, porque al final el encuentro de servicio siempre, siempre será una cuestión de personas. Muchísimas gracias, ha sido un placer.